Para finalizar el capítulo acerca de los factores de restricción que afectan la propagación de la luz en la fibra, hablaremos de los efectos no lineales. Por lo general, las ondas de luz o los fotones transmitidos a través de una fibra tienen poca interacción entre ellos y no se modifican por su paso a través de la fibra. Sin embargo, las interacciones entre las ondas de luz y el material que las transmiten pueden afectar las señales ópticas. Este fenómeno se denomina efectos no lineales y generalmente son causados por un aumento en la intensidad de radiación óptica aplicada a la fibra. A medida que se incrementa la tasa de transmisión por arriba de los 10 gigabits por segundo, los efectos no lineales en la fibra comienzan a ser importantes porque alteran significativamente las características de las señales transmitidas, con la degradación de la calidad del sistema y la limitación en la capacidad de los sistemas WDM. Hay dos categorías amplias de efectos no lineales que se pueden separar según sus características: los efectos de dispersión y el efecto Kerr. Los efectos causados por dispersión se deben a la interacción de los fotones incidentes con algunos modos de vibración del material que se conocen como fonones. De esta interacción resultan dos tipos de dispersión: la dispersión estimulada de Raman y la dispersión estimulada de Brillouin. En ambos casos, al aumentar la potencia irradiada dentro de la fibra, los fotones incidentes pueden dispersarse, produciendo un fonón emitido a frecuencias acústicas por vibraciones moleculares, junto con otro fotón desplazado en frecuencia. Los cambios de frecuencia asociados con la dispersión pueden ser pequeños, lo que tipifica la dispersión de Brillouin con un fonón de frecuencia acústica. Los cambios de frecuencia más grandes se caracterizan en el régimen Raman, donde el fotón se dispersa por vibraciones moleculares locales o por fonones de frecuencia óptica. Una característica interesante de estos procesos de dispersión es que no solo resultan en un cambio de frecuencia, sino que para una intensidad incidente suficientemente alta, también proporcionan una ganancia óptica a la frecuencia desplazada, lo cual es muy útil en la fabricación de amplificadores ópticos. El efecto Kerr obedece a la variación del índice de refracción del material cuando la intensidad de la radiación sobrepasa una determinada potencia. Esta variación provoca tres fenómenos fundamentales: la automodulación de fase, la modulación de fase cruzada y la mezcla de cuatro ondas. La automodulación de fase provoca modificaciones en el espectro del pulso que puede alterar o ampliar su espectro de frecuencia. Esta ampliación espectral produce efectos similares a la dispersión, que pueden limitar las velocidades de transmisión en algunos sistemas de larga distancia, dependiendo del tipo de fibra y su dispersión cromática. La modulación de fase cruzada es un efecto similar a la automodulación de fase, excepto que están involucrados pulsos superpuestos pero distinguibles que poseen diferentes longitudes de onda o polarizaciones. En este caso, el aumento en la intensidad de un pulso provocará una variación en el índice de refracción de la fibra, lo que causa la modulación de fases de los pulsos superpuestos, ampliando así su espectro de frecuencia. Por lo tanto, la modulación de fase cruzada se describe como un mecanismo de inducción de señales no deseadas entre canales cuando se usa la modulación de intensidad en la transmisión o alternativamente cuando se emplea la codificación de fase. El latido entre la luz a diferentes frecuencias en la multiplexación por división de longitud de onda provoca la modulación de fase de los canales. Por lo tanto, la generación de bandas laterales en nuevas frecuencias que se denomina mezcla de cuatro ondas. Cuando tres componentes de longitud de onda se copropagan
a frecuencias F1, F2 y F3, se genera una nueva onda a la frecuencia F4 que resulta de la suma de las tres. Esta combinación de frecuencias puede ser problemática en sistemas WDM, ya que pueden coincidir en fase con otras si sus longitudes de onda están cerca de la longitud de onda de dispersión cero. Ya hemos visto cuál ha sido la evolución de los tipos de fibra estandarizados por la Unión Internacional de Telecomunicaciones en función de la variación del coeficiente de dispersión cromática en la ventana de menor atenuación de la fibra monomodo, dando origen a las recomendaciones G652, G653 y G655. Sin embargo, producto de las mejoras en su proceso de fabricación, la ITU ha estandarizado otros tipos de fibra. La fibra G654, que disminuye su coeficiente de atenuación para aplicaciones submarinas. La fibra G652B, en la que se reduce el coeficiente de dispersión por polarización de modo para alcanzar largas distancias a altas velocidades de transmisión. La fibra G652C, en la que se elimina el pico de agua en la ventana de 1383 nanómetros para ampliar su uso en toda la banda de una fibra monomodo, y las fibras G657 H y B, con una disminución del radio mínimo de curvatura para facilitar su tendido en áreas estrechas como el interior de edificios y la conexión de equipos.